Muy buenos días. A nombre del licenciado Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y del licenciado Joaquín Narro Lobo, secretario técnico del Consejo Consultivo de la propia comisión, queremos darle la bienvenida a esta primera conferencia en línea del actual ciclo 2015. Asimismo, quiero aprovechar para agradecer de manera respetuosa al maestro Juan Díaz de la Torre, presidente del Consejo General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y a la profesora Silvia Luna, presidenta del Comité Nacional de Vinculación Social del propio Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, por todas las facilidades otorgadas para la realización de este importante ciclo de conferencias que tiene como objetivo la educación y formación en materia de derechos humanos. También enviamos un respetuoso saludo a las 38 secciones sindicales que nos atienden en las 26 entidades federativas de todo nuestro país a través de esta transmisión. También agradecerle a los profesores y a los padres de familia que en esta mañana nos acompañan aquí en el foro, y al público en general que nos siguen a través de esta transmisión. Lo invitamos a realizar sus preguntas, inquietudes por medio de este sistema, a la cual daremos respuesta al final de esta conferencia. Pues bien, el día de hoy me toca desarrollar el tema la violencia y el acoso en el entorno escolar, causas y consecuencias. Es importante que para hablar de una problemática en particular como es el acoso escolar, podamos tener el panorama general de lo que es la violencia en general y la violencia escolar, para poder tener una idea y poder dar respuesta a varias interrogantes que están relacionadas a esta problemática, las cuales yo he planteado aquí. Primero tendríamos que preguntarnos, ¿quién genera la violencia? ¿En dónde se genera la violencia? ¿En qué espacios físicos podemos hablar que se desarrolla la violencia y qué tipo de relaciones se da la violencia? ¿Hacia quién se genera la violencia? ¿Existirá algún sector en particular que sufre más violencia que otro? ¿O realmente todos seremos vulnerables a la violencia? ¿Cuál será el motivo del por qué se genera la violencia? ¿Habrá un fin? ¿Se busca algo? ¿Se busca obtener algo para generar la violencia? ¿Para qué se genera entonces la violencia? ¿Y cuál sería en esta cuestión la consecuencia? El vínculo, evidentemente, con los derechos humanos, podremos adelantar que es la vulneración de los derechos humanos de las personas, pero también no solamente de aquellos que están directamente involucrados o que sufren la violencia, particularmente de la víctima, por supuesto, sino de la sociedad en general, que puede también sufrir las consecuencias de esta. ¿Qué elementos son los que generan la violencia o qué elementos estarán también íntimamente vinculados a la violencia? Que en este caso será la discriminación. Al tratar de responder a todas estas interrogantes, trataremos, por lo tanto, de dar una definición de la violencia. Vamos a encontrar, ¿verdad?, que hay diferentes conceptos de la violencia, que no vamos a encontrar, digamos, o difícilmente vamos a encontrar un concepto que pueda reunir todas las respuestas de estas interrogantes, pero trataremos de dar una visión general. Las diferentes posturas, diferentes autores, e incluso podríamos hablar que depende de la disciplina en la que nos podamos encontrar, quizá la definición puede darnos algunos elementos extras para entender lo que es la violencia. Es así que esta conferencia se va a desarrollar en 4 temas principales. Uno, que es la violencia de manera general, que es la violencia y el acoso escolar, o lo que mejor conocemos como el bullying en particular. ¿Qué factores son los que generan en particular el acoso escolar y cuáles son las consecuencias que trae, no solamente para los involucrados, sino, como ya hemos mencionado, para la sociedad en general, y principalmente para llevar a acciones que nos permitan trabajar la prevención? Por supuesto, desde una perspectiva de los derechos humanos, adelantándome que cuando hablamos de la educación en derechos humanos o derechos humanos, implica establecer un estilo de vida diferente, un estilo distinto que nos permita establecer relaciones diferentes entre los seres humanos. Aquí yo traje esta frase para poder empezar la plática y nos dice: solo si somos capaces de percibir que formamos parte de un problema,
seremos capaces de ser parte de la solución. Debemos de entender que la violencia la generamos todos de alguna manera, ya sea por acción o omisión, por indiferencia o actuar de manera directa hacia una persona. Los medios de comunicación también intervienen y generan o nos pueden ayudar, ¿verdad?, a aprender la violencia. Es por ello importante que hoy todos y cada uno de nosotros, no solamente por el ámbito que nos ocupa, que es el sistema educativo, sino que todos deberíamos de conocer sobre la violencia y sobre cómo podemos intervenir para prevenirla principalmente. Y bueno, pues si desafortunadamente se da también el cómo poderle dar respuesta, cómo podemos atenderlo. Aquí un autor como Jack Semelin nos habla de que no existe precisamente una teoría capaz de explicar todas las formas de violencia a las cuales nos podemos encontrar. ¿Por qué? Porque él nos habla, por ejemplo, de la violencia militar, de la violencia criminal, de esa violencia que, digamos, la sociedad en general, una masa, dicen, delirio la puede generar. Y dice, por lo tanto, hay una extensión del lenguaje, de uso de palabras que pueden denominar a diferentes situaciones violencia. Por ello él nos va diciendo que es un poco difícil, ¿verdad?, definir la violencia o incluir en un solo concepto todas las diferencias o modalidades de violencia a las cuales nos podemos enfrentar. De acuerdo a la etimología de la palabra violencia, vamos a ver que deriva del latín fuerza o vis, que significa fuerza, y de latus, que significa del verbo ferus, es decir, que significa llevar o transportar, por lo cual nos dice que en su sentido etimológico la violencia significa llevar la fuerza a algo o a alguien. Entonces ya nos empieza a dar dos elementos, ¿verdad? O tres incluso. Nos dice que eso es el uso de la fuerza. Y que a quién va dirigido, nos dice a algo o a alguien, es decir, a una persona o a un objeto. De esto vamos a hablar más adelante porque incluso hay autores que dicen que hemos caído a lo mejor en el exceso de hablar de violencia hacia los objetos, hacia las cosas. Sin embargo, otros autores no están tan de acuerdo, porque para causarle el daño a una persona, puedes también causarle daño a sus propiedades o quitarle incluso sus propiedades, sus cosas materiales, para que esta persona sufra un daño, evidentemente. Puede ser en su ámbito escolar, en su ámbito profesional o simplemente en su vida personal, ¿no? Cuando hablamos de, por ejemplo, quitarle una propiedad a una persona, cuando hablamos de los adultos mayores, cuando los hijos, por ejemplo, los despojan de sus casas, ¿no? Si lo hablamos desde la dimensión política, la violencia, pues nos habla que es el uso ilegítimo o ilegal de la fuerza. Contra ello, pues contrasta la respuesta de que puede haber uso de la fuerza legítima, es decir, cuando habla de la defensa, cuando habla del uso ante las guerras, por ejemplo, cuando las fuerzas pues protegen a su población civil para que no se cause un daño mayor en esos conflictos. Por lo tanto, también ahí nos habla que las relaciones internacionales hace referencia a la violencia cuando hablamos de las guerras, y ahí vamos a ver, digamos, las dos caras de las relaciones internacionales o las relaciones entre los estados, la guerra y la paz. Esto, aunque nosotros lo viéramos muy lejano al ámbito que nosotros nos ocupamos, no es así. Porque cuando en esos tiempos, principalmente estoy hablando de 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, se replantearon incluso estos términos de la paz, por ejemplo. ¿La paz solamente será la ausencia de guerra? Pues no. Ahí nos habla de que la paz también nos significa no solamente evitar una tercera guerra mundial actualmente, sino también lograr un ambiente de armonía, de tranquilidad, en donde existan relaciones armónicas, respetuosas, basadas en la igualdad entre hombres y mujeres, por ejemplo. Entonces la paz nos lleva a conceptos mucho más amplios que cuando ya lo vinculamos al ámbito de la educación, pues nos lleva, por ejemplo, a aprender a resolver los conflictos de una manera no violenta, de la cual hablaremos más adelante. Entonces, pues una manera también, digamos, de ver la violencia es ver estos dos contrastes, la guerra y la paz. Otro autor, como es Jean-Claude Chamais, nos dice que la única violencia para él medible e incontestable es la violencia física. Es decir, que él reconoce
la única violencia como la física, la que puedo yo medir, en la que yo puedo darme cuenta de los resultados de esta, es decir, la pérdida de la vida, por ejemplo, ¿no? El daño a la integridad física de una persona. Por lo tanto, dice, la define como el uso material de la fuerza, la rudeza voluntariamente cometida en detrimento de alguien. Y aquí, bueno, pues nos empieza a dar otros elementos, ¿verdad? Voluntariamente, o sea, yo estoy consciente de que le estoy generando un daño a esa otra persona. Y no está hablando de la violencia entre personas. También nos va agregando Jean-Claude que nos dice que por lo tanto, ¿no?, cuando hablamos de que solamente puede ser medida la violencia física, va a estar mucho en función de la gravedad del riesgo que conlleva esa violencia. Lo que ya dijimos, el daño o las repercusiones que puede tener. Y bueno, pues ahí ya también evidentemente nos damos cuenta de manera indirecta que la violencia causa un daño. Un daño que en este caso él lo ve como un daño físico, un daño que puede repercutir en la salud, en la integridad corporal de la persona o incluso en la libertad de la persona. Cuando, por ejemplo, privamos a una persona de su libertad, la encerramos, por ejemplo, ¿no? Evitamos que ella salga, la encerramos. Que podríamos ya, si lo pasamos a otro tipo de violencia, podríamos hablar del secuestro. Domenech, por ejemplo, es otro autor que nos habla que la violencia es el uso de la fuerza abierta o escondida. Aquí que nos está diciendo que, bueno, puede ser abierta directamente, ¿verdad?, sin quererla ocultar, o lo hago de manera sutil, sin que nadie me vea. Y esto sí lo vemos cuando hablamos del acoso escolar, en particular de los niños o de los jóvenes, por lo regular buscan generar la violencia sin la mirada de un adulto, ¿no?, sin que haya alguien de testigo de esta generación de violencia. Pero aquí también nos empieza a agregar Domenech, que dice que es con el fin de obtener de un individuo o de un grupo algo que no daría voluntariamente. Entonces aquí nos da otros dos elementos. Una, que no solamente la violencia se puede generar hacia una persona, sino que la violencia también se puede generar a un grupo de personas. También cabe mencionar que incluso si habláramos de la violencia solamente a una persona, si nosotros no respondemos, el mensaje que será percibido por la mayoría es de inseguridad, ¿verdad?, de riesgo, de que yo puedo también sufrir esa misma violencia que está sufriendo la otra persona. Entonces, de alguna manera, sea de manera individual o de un grupo, pues la percepción o lo que puede finalmente generar la violencia es ese mensaje de inseguridad, de intranquilidad para las personas que perciben que no pasa nada o que no se reacciona ante esos actos violentos. Pero además nos dice otra parte, ya nos empieza a hablar de que sí hay un fin de la violencia y es lograr que esa persona o ese grupo de personas me dé algo o deje de hacer algo en contra de su voluntad. Entonces, de manera simple, muchas veces lo explicamos a los niños y a los jóvenes, alguien que te obliga a hacer o dejar de hacer algo en contra de tu voluntad es violencia. Entonces, un derecho que ya estamos viendo que es vulnerado, ¿qué es? La libertad, ¿verdad? La libertad incluso de decidir, la libertad de no hacer o la libertad de hacer. Por ejemplo, si lo vemos en la escuela, ¿verdad? Esto casi siempre lo vemos en las pláticas con los alumnos, que muchas veces algún compañero o compañera quiere participar, opinar, ¿y qué hacen los demás?, ¿no? O empiezan a reírse, o empiezan a decir, ay, ahí vas otra vez tú, ¿verdad? Ay, ya cállate. Pues eso es una manera de violentarte. ¿Por qué? Porque yo te quiero privar, ¿verdad?, de esa libertad de expresarte, de opinar, de hablar. Y muchas veces está la presión, que aquí sería el claro ejemplo en que ese alumno o alumna que es callado, pues termina por guardar silencio, pero además, si no lo atacamos, el grupo percibirá que es mejor quedarse callado, ¿verdad? Es mejor no hablar. La Organización Mundial de la Salud nos empieza a dar quizá una definición muchísimo más amplia en la que nos va incluyendo todos estos elementos de los cuales ya hablamos. La OMS nos lo define como el uso intencional de la fuerza o del poder físico, de hecho, o como amenaza contra uno mismo, otra persona o un grupo o una comunidad.
que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos y trastornos del desarrollo. Esta definición creo que es muy amplia porque además de los elementos de los cuales ya hablamos, nos está incluyendo varios aspectos. Una, nos dice que es el uso de la fuerza, de hecho o como amenaza. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesariamente tengo que cumplir mis amenazas para ser considerado violencia. El simple hecho de amenazarte con causarte daño ya es violencia y evidentemente puede generar un gran impacto para la víctima, ¿verdad? Y sobre todo, pues dependiendo evidentemente de la amenaza, bueno, ninguna amenaza es grata, pero también dependiendo de la amenaza, quizá pueda ser todavía más terribles las consecuencias o el miedo que se empieza a generar en la víctima. Entonces, quiere decir que no necesariamente tiene que haber un resultado de esa violencia para considerarlo violencia. Simplemente el hecho de la amenaza de causarte un daño o de sufrir un daño inminente ya es considerado violencia. Segundo elemento que es importante considerar, que la Organización Mundial de la Salud está considerando la violencia que uno mismo también se puede generar. Es decir, cuando hablamos del suicidio, es una forma de generar, o es la peor quizá expresión de la violencia que se puede generar uno mismo, ¿verdad? Dañarte, dañar tu cuerpo, dañar tu integridad física. Y segundo es que indirectamente cuando vemos la violencia o el acoso escolar en la escuela, vemos que muchos de los jóvenes o los niños, al sentirse incapaces de responder ante esa violencia de la que están sufriendo, o al sentirse incapaces de hablarlo o de liberarlo, se generan daño, ¿no? Lo que hablamos de las autolesiones, ¿verdad? Los cortes que se dan en su cuerpo, que es una forma de desahogar toda esa tensión, ¿no?, que tengo, ese miedo. Entonces ahí podrían estar incluidas estas. Entonces aquí pues son dos elementos que quizá, ¿verdad?, no se habían dado en otras definiciones. Entonces, ¿qué es parte? Evidentemente aquí ya nos empieza a hablar de otro tipo de daños o consecuencias que podemos sufrir, ¿no? Evidentemente la más grave pues es la muerte, pero también el impacto o la violencia que puede traer resultados en el desarrollo o daños psicoemocionales, por ejemplo. La UNICEF, el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas, por ejemplo, también nos lo define muy similar, pero nos dice es el uso deliberado de fuerza o de poderío físico, real o en forma de amenaza, que tenga o pueda tener como resultado lesiones, daños psicológicos, un desarrollo deficiente, privaciones o incluso la muerte. Aquí que es de resaltar en esta definición, en que nos está hablando ya no de fuerza, sino se habla también de poder, ¿no? Es algo que también los expertos nos mencionan. La violencia pues no solamente es la fuerza física que puede tener una persona, sino también el poder que puede tener esa persona sobre ti. Y el poder puede darse derivado de esa presión o de ese miedo psicológico que se le inyecta a la víctima, además de los factores que ya hemos mencionado de percibir que el ambiente, ¿verdad?, no es tan favorable y que no me ayuda o que no me va a ayudar a salir de esa situación. Entonces empieza a agravar y le da, digamos, más poder a esa persona generadora de violencia. Y el poder también nos dice que puede ser físico o real o incluso simplemente percibirlo como tal, ¿no? A lo mejor no, realmente no eres tan fuerte físicamente hablando, pero yo te percibo más fuerte ante mí, ¿no? Ya sea porque sea realmente porque se da esto en las relaciones jerárquicas, o sea, entre un superior, ¿verdad?, jerárquico, en este caso, cuando hablamos de patrón empleado, ¿no?, padres a hijos, el maestro hacia los alumnos, ¿no? Esas son relaciones jerárquicas, pero también podría percibirse no real, que no es realmente por jerarquía, ni físicamente, pero yo, alumno, cuando hablamos de los alumnos, yo te percibo que tú eres más fuerte y que yo no tengo, digamos, una escapatoria frente a ti. La Ley General para la Prevención Social de la Violencia y de la Delincuencia, pues aquí nos vuelve a dar una definición creo que más amplia, pero lo importante de esta ley es que, bueno, es a nivel nacional, al contrario de la Organización Mundial de la Salud, ¿no?
en la que nos dice más o menos algo similar que la OMS, que dice que es el uso deliberado de la fuerza, del poder o de la fuerza física, ya sea en grado de amenaza o en efectivo, contra uno mismo, otra persona, un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo, privaciones, y que quedan incluidas, dice, dentro de la violencia, manifestaciones como, ya aquí nos hace a lo mejor ya mención de modalidades. Voy a referirme más adelante sobre esto de modalidades y tipos. Las modalidades, diré solamente en general, son aquellas que son en los espacios o en los tipos de relaciones en las que nos encontramos. Por ejemplo, nos habla esta ley de la violencia de género, la juvenil, la delictiva, la institucional y la social. Dentro de la social podríamos pensar, por ejemplo, las pandillas, ¿no? O la delincuencia simplemente, ¿no? La institucional, ¿no? Pues evidentemente nos lo está diciendo, ¿verdad? Que se puede dar en las instituciones o en las diferentes instituciones, sean de gobierno o no. La de género, que principalmente sabemos que hace énfasis la violencia generada hacia las mujeres, pero que eso no quiere decir que se excluyan a los hombres. También pueden estar dentro de esa violencia de género. Y la juvenil, evidentemente que nos está haciendo énfasis de la violencia que es generada por los jóvenes, hombres y mujeres, por supuesto. Aquí ya podremos entonces, con todo lo que ya les comenté, logramos poder dilucidar ciertas ideas principales de lo que puede ser la violencia. Considerar que es entonces el uso de la fuerza abierta o escondida, que puede ser hacia individuos, grupos o estados o incluso a uno mismo, ¿no? Cuando hablamos de estados, pues ya dijimos que son las guerras, por ejemplo, entre los estados, entre los países, el abuso de poder, que puede ser real o simbólico, la intencionalidad, o sea, sí hay una intención, y es que tú me des o dejes de hacer algo que no dejarías de hacerlo de manera voluntaria, o sea, estoy coartando tu libertad y tu voluntad, que efectivamente hay una vulneración de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, ya sea por los daños que yo te ocasiono, pero también desde el inicio de la violencia, que evidentemente yo no te estoy permitiendo desarrollarte plenamente, desarrollar todo tu potencial, que te inyecto inseguridad, ¿verdad? Puedo bajar la autoestima de la persona y puedo evidentemente poner en riesgo su vida finalmente. Por lo tanto, las consecuencias pueden ser muy graves si nosotros no le damos la atención debida. Para algunos autores, como Galtung, nos hace una clasificación de la violencia, para entenderla quizá un poco más, la hace en 3 clasificaciones, que es la violencia directa, la violencia cultural y la violencia estructural. Cuando habla, bueno, él dice, lo ideal es que cuando logremos erradicar todo tipo de violencia, haciendo mención a esta, quiere decir que logramos como resultado la paz, ¿no? Eso, bueno, es el ideal, ¿verdad? Alcanzar. Y aquí entendiendo lo que les decía, la paz en un sentido pues bastante amplio y por lo tanto, por lo que vemos, pues es un reto, ¿verdad? Un reto no solamente para las instituciones educativas, sino para cualquier institución, para la sociedad en general. Y sobre todo para este autor nos dice, por lo tanto, para la violencia, un referente también importante es la paz, ¿no? O para la paz, un referente es importante la violencia, o sea, están íntimamente vinculados. Entender también que al hacer el estudio de la violencia, pues quizá podemos entender, perdón, el por qué las personas, ¿verdad?, se comportan o reaccionan de una manera a otra. Galtung nos hace referencia, por ejemplo, que la violencia directa es quizá la más visible o no es la visible. Es la violencia que se da entre una persona y otra, ¿no? O sea, directamente, como la palabra lo dice. Y pues las maneras de dañar a la persona, vamos a ver, pues es desde la más sutil hasta la más extrema. Y dentro de la categoría, como ustedes ven en esa gráfica, la violencia cultural y la violencia estructural quedaría entre la violencia invisible, ¿no? La que aparentemente no se ve, o el riesgo, ¿verdad?, terrible es que no la percibamos, o peor aún, la consideremos
como algo normal, ¿no? Normalizamos la violencia y nos empezamos a acostumbrar. Porque también, de igual manera, pues ese tipo de violencias pueden ser pues muy sutiles o muy abiertas. La violencia directa, entonces les decía, es aquella de persona a persona, en la cual está incluido el asesinato, la tortura, una bofetada, la mutilación. Si ustedes se fijan, en estos ejemplos también podríamos reflexionar que algunos se han escudado con maneras de relacionarnos, maneras de costumbres, ¿no? Cuando pues no se pudiera justificar como un medio de relacionarme o es que es una costumbre, ¿no? O una tradición. Estoy hablando, por ejemplo, de la mutilación femenina, ¿no? Entonces, bueno, pues se le nombra o se le mal nombra como costumbre, ¿no? Pero es una práctica lasciva para las mujeres. Pero ese es un ejemplo de que de alguna manera la estoy avalando, ¿no? La sociedad lo avala, ¿no? Y apenas en esta época, ¿verdad? Es cuando se empieza a hablar de ello, se empieza a concientizar y a prohibir. Y ver también, evidentemente, los impactos que tiene en la salud y en el desarrollo de las mujeres. La tortura, ¿verdad? El asesinato, pues son quizá los ejemplos pues más extremos y más difíciles de la violencia. Cuando hablamos de la violencia estructural, bueno, aquí también debemos decir que el que estemos hablando de 3 tipos de violencia no quiere decir tampoco que estén separadas, ¿no? Sino que pueden estar íntimamente vinculadas. La violencia estructural, por ejemplo, es cuando nos habla que es la violencia que se da por parte de las estructuras, ¿no? La sociedad misma. Se impide cubrir las necesidades básicas de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, aspectos generadores también de ello, o causa de desigualdad social, ¿no? Por ejemplo, las carencias nutricionales, la falta de servicios sanitarios, de educativos básicos, o problemas como la trata de personas. Y aquí otra vez, ¿no? El hecho de que la trata de personas un problema en donde pues involucra diferentes sectores de la sociedad, estamos viendo que puede tener visos evidentemente de violencia directa, o sea, de una persona a otra, que bajo engaños, bajo presiones, bajo mentiras, ¿verdad?, engancha a una persona o la vende, ¿no?, hasta todo un sistema que puede simplemente ser indiferente a la desaparición de miles de mujeres, ¿no?, y de niños. Y evidentemente, pues que lamentablemente la trata de personas, dicho de paso, se va a regir lamentablemente por esta ley de la oferta y la demanda, ¿no? Hay pues demanda, por lo tanto, pues cuesta mucho a un ser humano, ¿no? Entonces ahí vemos que hay una complicidad pues desde la familia, desde las instituciones, servidores públicos, etcétera. Es una problemática. Y tomo como ejemplo la trata de personas porque esto va ligado a la violencia cultural, ¿no? ¿Qué ideas, verdad, falsamente me hacen supuestamente justificar que la trata de personas, principalmente las que lo sufran, sean mujeres y niñas, ¿no? Pues aquí es una cuestión de género, ¿no? ¿Cómo miro a las mujeres? ¿Como objetos o como personas? Pues no. Como esclavas sexuales principalmente, ¿cuáles son los fines de...? Y entonces la violencia estructural son aquellos aspectos del ámbito simbólico, esa religión, esas costumbres, esa lengua, el arte, la ciencia, a que aparentemente, ¿verdad?, trata de justificar o legitimar la violencia. Si lo hablamos en el caso de la violencia o el acoso escolar, pues también encontramos parte de ello, ¿no? Es decir, la violencia que se da entre los niños o entre los jóvenes muchas veces es alimentado por el entorno, ¿no? El entorno, los medios de comunicación avalan o justifican o más bien fomentan la violencia, ¿verdad? Entonces aprendemos a ser violentos. Segundo, la justificamos. Muchos niños y jóvenes en los estudios que se han hecho sobre acoso escolar, pues muchos de ellos dicen, pues está bien pegarle a quien me pegó, ¿no? Está bien golpear a quien me quitó algo. Entonces empezamos a justificar, empezamos a minimizar y empezamos a creer que está bien nuestras argumentaciones o nuestras justificaciones, ¿no? Y el peligro, pues evidentemente, es empezar a percibir la violencia como algo normal, como algo natural. El que veamos la violencia prácticamente día a día no quiere decir que esté bien,
y que sea correcto. La normalidad no es igual a bien. La violencia cultural, por lo tanto, también se denomina como la cultura de la violencia, ¿no? Y bueno, esto también lo hablaremos un poco más adelante. Ahora, ya les hablé de, entonces, de acuerdo a Galtung, cómo está la clasificación. Ahora, finalmente, solamente para poder enmarcar dónde está la violencia y el acoso escolar, vamos a ver que de acuerdo a la ley del acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, nos hace referencia de las modalidades y de los tipos de la violencia. Si bien esta ley se centra mucho en las mujeres, es importante conocerla porque ahí se empieza a definir muchos tipos o modalidades de violencia que a lo mejor otras leyes no lo incluyen tan ampliamente. Las modalidades, como ya les había mencionado, tiene que ver en los espacios donde se genera y en las relaciones que se dan en esos espacios. Aquí hablamos, por ejemplo, la ley habla de 5. La violencia en la comunidad, la violencia docente, la violencia institucional, la violencia laboral y la violencia familiar. Nosotros vamos a encontrar, ¿verdad?, que la violencia comunitaria, ahí nos define que son esos actos individuales o colectivos, dice que transgreden derechos fundamentales de las mujeres y propician, dice, su denigración, su discriminación o exclusión en el ámbito público. Aquí esta ley principalmente nos hace referencia a que la violencia se da en el ámbito público o privado. Pero en la comunitaria pues nos está diciendo, gracias, que es en el ámbito público, ¿verdad? Y que aquí puede ser pues cualquier persona de la sociedad en general. O sea, no está haciendo mención por el momento de los servidores públicos como es la violencia institucional, en la que nos dice que son las acciones u omisiones de servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discrimine o tenga como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos. Aquí, ¿qué vamos a ver? En estas dos violencias yo quisiera resaltar. En el caso de la violencia comunitaria, quisiera resaltar, por ejemplo, que las maneras muy sutiles puede ser desde un espectacular, ¿no? Los espectaculares. Cómo son presentadas las mujeres o cómo son presentados los hombres. Los comerciales, ¿no? También de igual manera, ¿no? Como muchas veces son peyorativos, tanto para unos como para otros, porque hoy también, si analizamos, muchos también ya van en contra de los hombres. Cuando hablamos de violencia institucional, pues aquí claramente la diferencia es que nos dice que son los servidores públicos, pero la palabra que yo quisiera resaltar es que en las ambas definiciones y en las consiguientes nos habla de actos o omisiones, es decir, que no solamente mi participación directa, ¿verdad?, me hace generador de la violencia, sino también muchas veces mi omisión, mi indiferencia, mi apatía, ¿no? El silencio finalmente también alimenta la violencia. La risa, ¿no? Cuando yo me río de algún chiste peyorativo, cuando me causa risa, ¿verdad?, un espectacular, ¿no?, pues evidentemente yo también estoy participando, ¿no? Por ejemplo, por ahí hay un, ya no lo he visto mucho, pero voy a hacer un comercial, una tienda departamental, ¿verdad?, decía por ahí en unas campañas, según ellos muy ingeniosas, ¿verdad?, pero que decía que había dos cosas que las mujeres no podíamos dejar de hacer, ¿no? Una era llorar y comprar zapatos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Culturalmente se nos ha acostumbrado, ¿verdad?, el ver que el llorar es signo de debilidad y que las mujeres somos las débiles. Los hombres, por lo tanto, en contraposición, ¿verdad?, no está permitido llorar, porque si llora, pues es un hombre débil, ¿no? Y por lo tanto es desechado también en la sociedad en la que vivimos. La violencia docente, por ejemplo, ya nos habla específicamente, aquí es donde podemos enmarcar lo que sería la violencia o el acoso escolar, porque nos habla precisamente de aquellas conductas que dañen la autoestima de alumnos y alumnas con actos de discriminación por su sexo, condición social académica, limitaciones y o características físicas que generen los maestros.
Aquí, evidentemente, en esta definición, pues solamente hace alusión a la relación jerárquica entre maestros y maestras frente a sus alumnos. Ya cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del protocolo de las escuelas libres de violencia, que fue un protocolo que se elaboró conjuntamente con el Sindicato Nacional de Trabajos de la Educación y con la CNDH, ahí vemos que sí enmarcamos, ¿no?, o hacemos énfasis de las diferentes relaciones en las que se puede dar la violencia, es decir, que también el maestro puede recibir violencia, ¿verdad?, por parte de los alumnos o por parte de los padres de familia, por ejemplo, o que muchas veces también los padres de familia son generadores de la violencia hacia otro alumno, ¿no?, cuando se meten, digamos, en el conflicto entre los hijos. Pero bueno, esta ley solamente prevé, en este caso, la relación de los maestros hacia los alumnos. Nos empieza aquí a incluir el tema de la discriminación, ¿no? O sea, por causa de la discriminación, por esa distinción o esa diferencia, ya sea por sexo, por la apariencia física, por su condición social, por su condición académica, ¿no? Entonces, aquí ya nos empieza a hablar o vincular el tema de la discriminación. La violencia laboral, pues evidentemente nos relaciona específicamente a las relaciones de trabajo, ¿verdad? Patrón-empleado, y nos dice la negativa de contratar a la persona o a respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo, la descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las humillaciones, la explotación y todo tipo de discriminación por razones de género, ¿no? Bueno, aquí lo limita mucho por cuestiones de género, ¿no?, específicamente, pero bueno, finalmente vemos que la discriminación está íntimamente vinculada a la violencia, o sea, sea hombre o mujer, pues finalmente está incluido ahí en el género. Y la violencia familiar, nada más, bueno, pues decirlo, ¿verdad?, es en el entorno familiar, pero también es un cambio en los conceptos. ¿Por qué es importante ver luego los conceptos? Porque vamos a ver o vamos a encontrar que en algunas leyes todavía se habla, por ejemplo, de la violencia intrafamiliar. Entonces es importante ir viendo cómo se van cambiando los conceptos. La violencia intrafamiliar antes era porque se percibía que la violencia se quedaba en las cuatro paredes, ¿verdad?, en el hogar. Por eso es que ahora se ha tratado de quitar ese término y violencia familiar, enmarcar pues toda la violencia que se puede dar dentro como fuera del hogar, ¿no? Y esto sería aplicable para cualquier otro tipo de violencia, cuando sobre todo hacemos referencia a que la violencia y el acoso escolar ya no solamente se queda, ¿verdad?, o se va a limitar en las paredes de una escuela o de una institución educativa, sino que muchas veces la violencia viene de dentro hacia afuera o de afuera hacia adentro, ¿no? Vamos a explicarlo esto más adelante. Y bueno, aquí nada más para que ustedes sepan, dentro de la violencia familiar, cuando se habla de que son entre relaciones de parentesco, por consanguinidad o afinidad, entrarían las relaciones de noviazgo, la violencia en el noviazgo, ¿no? Esto también es importante porque si bien estamos hablando de una violencia particular, que es una relación entre los novios, la violencia entre los novios, cuando nos encontramos en la violencia escolar, algo que se ha descubierto es que ahora pues hay una mezcla, ¿no? Es decir, ahora la violencia a veces empieza hasta entre amigos, ¿no? O sea, no necesariamente solamente en esa relación estricta de compañeros, sino empieza entre amigos, entre novios, ¿no? Y entonces pues ahí podemos encontrar una mezcla de violencias. Por eso es importante mencionarlo. Rápidamente, cuando hablamos de tipos, ahí más bien nos vamos a dedicar a los medios que vamos a utilizar para esa presión, para dañar, para coaccionar. Son las maneras de violentar. Por eso es que nos habla de la violencia psicoemocional, la física, la patrimonial, la económica, la sexual, contra los derechos reproductivos y la violencia feminicida. Vamos a ver que dentro de la violencia o el acoso escolar, pues vamos a encontrar que la violencia psicoemocional se puede encontrar, la violencia física, la violencia económica, la violencia sexual, la violencia contra los derechos reproductivos. En menor grado podría ser la patrimonial, si habláramos a lo mejor que sí te puede dañar tu patrimonio, ¿no?, o tu futuro, cuando hablamos en el ámbito laboral, ¿no?
pero bueno, cuando hablamos limitándolo a los alumnos, no sería la patrimonial, sería económica. Y la violencia feminicida, sabemos que es la violencia extrema que es generada hacia las mujeres, ¿no? Entonces estamos hablando de una forma, desafortunadamente, de una forma muy específica de asesinar a la mujer, ¿no? Que incluye, bueno, pues tortura, por ejemplo. Aquí, bueno, con esta frase me gusta afianzar en que dice, la violencia, por lo tanto, no se trata de un individuo aislado, sino de una colectividad que apoya y legitima ciertas formas de violencia. Entonces, con todo este panorama que yo les he presentado de definiciones, de modalidades y tipos, podemos darnos cuenta que toda la sociedad está involucrada, sea por omisión, sea por acción, sea porque podemos hablarlo por institución, sea porque podemos empezarla desde la familia, lo que nosotros reproducimos, por ejemplo, a nivel personal, con nuestros hijos, con nuestros alumnos, o nuestras mismas relaciones, ¿verdad?, de pareja. Es decir, todos podemos estar expuestos a la violencia, como todos podemos ser generadores de la violencia, por acción o omisión, pero al final de cuentas, todos contribuimos. Yo quiero pasarles este pequeño video, que es un spot de una película que se las recomiendo, que se llama Camino a la Escuela, para poder hacer alusión a este tipo de violencias que analizamos. ظاهرة سيدي أقنعهم بأصل المسجد. Se la recomiendo, ya está completa en internet, la pueden ver. Aquí, bueno, podríamos tomarlo como ejemplo sentido negativo y sentido positivo, ¿no? En el negativo, el darnos cuenta que muchas veces esas condiciones de esas escuelas, pues formarían parte de lo que hemos mencionado de la violencia estructural, ¿verdad? La pobreza, la carencia, la falta de estructuras o de condiciones de infraestructura adecuadas, ¿verdad? En las escuelas, pues sería parte de esa violencia. Y en el sentido positivo, pues evidentemente al ver que a pesar de esas diferencias o esos limitantes, pues los niños siempre, ¿verdad?, tienen ese sueño, ese interés por estudiar, ¿no? Y hay que seguirlo fomentando. Que debemos, ¿no?, en la Convención sobre los Derechos del Niño, nos habla del interés superior del niño, ¿no? Es decir, que debemos de tomar en cuenta al niño como ser el número uno en la atención, evitar cualquier daño, cualquier riesgo. Y cuando nosotros no prevenimos o no atendemos lo que es la violencia o el acoso escolar, pues nosotros estaríamos impidiendo realmente que el niño se desarrollara todo su potencial, ¿no? Entonces, el tema de la violencia y el acoso escolar, pues evidentemente es un tema fundamental cuando hablamos de derechos de la niñez, del derecho del desarrollo, de todo el potencial de la infancia, pero sobre todo pues el futuro evidentemente de una sociedad.
Simplemente nada más para que ustedes tengan una visión. Cuando hablamos específicamente de la violencia dirigida hacia los niños, el Centro Internacional de la Infancia en París nos define que es cualquier acto por acción u omisión realizado por individuos, por instituciones o por la sociedad en su conjunto, y todos los estados derivados de estos actos o de su ausencia que priven a los niños y niñas de su libertad o de sus derechos correspondientes y o que dificulten su óptimo desarrollo. Aquí lo que hay que resaltar es que hoy evidentemente aquellas personas que estamos directamente involucrados en las instituciones educativas, pues es nuestra responsabilidad atender y prevenir la violencia y el acoso escolar, pero que no es un problema único o responsabilidad único de estas instituciones educativas, sino es un asunto de la sociedad en general. Todos y todos desde el espacio en que nos encontremos debemos de participar o podemos participar desde nuestro pequeño entorno. Y que la violencia, por todo lo que ya hemos estado viendo, pues ya vimos que son generadas o es una conducta aprendida, pues prácticamente desde muchos espacios, ¿verdad? Desde la familia, desde los medios de comunicación, desde las propias instituciones, de costumbres o ideas que se empiezan a generalizar que van normalizando la violencia. De acuerdo, por ejemplo, al Informe Mundial sobre la Violencia contra los Niños, del 2006, aunque es atrasado, pero lo quise resaltar, ver cómo, pues, aparentemente en nuestra era moderna, aparentemente, ¿verdad?, todavía se sigue dando el castigo físico o psicológico extremo, el acoso, la violencia sexual y por razones de género hacia los niños y los jóvenes, la violencia externa o extrema también diríamos, de las bandas, los conflictos, las armas y las peleas, ¿no? Yo cuando paso este pequeño video de camino a la escuela, lo comento con los jóvenes, ¿no? Con los niños. Bueno, quizá nosotros no nos enfrentamos a elefantes, pero sí nos enfrentamos a grandes retos de una sociedad aparentemente moderna, ¿no? Que es la delincuencia, pues la tentación de las drogas, el alcohol, ¿verdad? La fiesta, y entonces pues son cosas que tenemos que atender. Pero de llamar la atención que la violencia que los niños van generando no es muchas veces más que la repetición de la violencia que desafortunadamente muchos de ellos viven, ¿no? Y hay que entenderlo, no se justifica, pero hay que entenderlo, que muchos de ellos aprendieron que es la manera correcta de relacionarse, o incluso una manera de desahogarse del propio sufrimiento, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, de los todos tipos de violencia a los cuales se enfrentan los niños y los jóvenes, en México como en el mundo, ¿no? La malnutrición, la desnutrición, la obesidad, porque también hay que ver que son cuestiones culturales. Acuérdense que en el pasado se pensaba que un niño gordito, ¿verdad?, era un niño contento y era un niño sano, ¿no? Y bueno, esto se ha tenido que erradicar, ¿no? Que la obesidad no necesariamente implica que estás bien comido, digamos, ¿no? Bien nutrido. El trabajo infantil, la explotación sexual infantil que está incluida la prostitución y la pornografía, que lamentablemente esto de la trata de personas que yo comenté, bueno, lo digo de paso porque son problemas que se han dado también o que lo vemos reflejado en las escuelas. ¿En qué sentido lo hablo? En el que sabemos muchas veces que muchas niñas han desaparecido de las escuelas porque se han chateado, ¿verdad? O se quedan de ver con alguien desconocido y pues a las chicas nunca más se les vuelve a ver, ¿no? Entonces son problemas que si bien no los genera la escuela, ¿verdad?, pero son problemas que también se dan o que pueden afectar evidentemente a la escuela y a la sociedad, ¿no? Y que sí nos compete a la escuela o a los padres de familia cuando hablamos de la prevención, ¿no? El orientar a los niños y a los jóvenes en la buena utilización de las redes sociales, el tomar en cuenta las medidas, ¿verdad?, de precaución, de prevención. Los niños y las niñas en las guerras, porque bueno, está demostrado que en los conflictos armados quien sufre más daños evidentemente es la población civil y en este caso más las niñas, los niños y las mujeres. La pobreza y pobreza extrema y también el abuso por autoridades morales, ¿no? Que aquí puede estar desde el maestro y maestra como los sacerdotes, ¿no? Es decir, por ese respeto que se le tiene todavía, ¿verdad?, en parte al maestro, a la maestra,
o a ciertas figuras, ¿verdad? Eso puede muchas veces derivar en el abuso de poder o de autoridad. Por ejemplo, ya al respecto nos va diciendo un poco lo que tenemos que ir haciendo, ¿no? Vamos a ir planteando el problema de la violencia y el acoso escolar, pero también a qué se debe o en dónde se da más. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación dice que las familias más conflictivas y menos vigilantes o enteradas de lo que hacen los hijos fuera del horario escolar son aquellas donde se observa una mayor incidencia de actos violentos entre los alumnos, ¿no? Bueno, lo que ya empezamos a hablar hace rato, la falta de supervisión, la falta de cuidado de atención a los niños, ¿verdad? Tanto en el ámbito familiar como en la escuela, ellos van a buscar espacios donde nadie los vea para generar la violencia. En aquellos donde también evidentemente viven violencia, no quiere decir que todos, ¿verdad? Pero eso es un factor que puede incidir en que los niños, ¿verdad?, repitan la violencia familiar. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en un estudio que hizo en el 2011, señala que 3 de cada 10 estudiantes han sufrido algún tipo de violencia escolar. Y ahí está incluido, dice, las agresiones que pueden presentarse, dice, entre alumnos, entre maestros hacia alumnos, de alumnos hacia profesores y también de padres a maestros y alumnos, ¿no? Entonces aquí ya empezamos a vislumbrar todos los tipos de relaciones que se dan entre una institución educativa y cómo en esas relaciones también se puede dar la violencia. Nada más que aquí vamos a ver que si bien la escuela puede irlo atendiendo, orientándolo, y las comisiones, por ejemplo, nosotros también podemos ayudar muchas veces a ser mediadores o intervenir en la prevención, como en las pláticas que nosotros llevamos a cabo, pues algunos aspectos a lo mejor incluso llevan al ámbito del sistema jurisdiccional, ¿no? Por ejemplo, cuando ya son agresiones de padres hacia los maestros, pues en este caso sería ante el Ministerio Público. Vamos a ver ya la definición específica de violencia escolar. Violencia escolar entendiéndola, aunque aquí muchas veces hemos oído que de manera indistinta se maneja violencia y el acoso escolar, aquí sí vamos a tratar de procurar hacer una distinción entre lo que es la violencia escolar, es decir, lo que va a incluir todas las relaciones que se pueden dar en una institución educativa, de las cuales ya mencionamos, padres a maestros, maestros con los niños, los alumnos con los maestros, los alumnos y los alumnos, toda esa relación va a estar dentro de la violencia escolar. Y el acoso escolar va a ser específicamente para las relaciones que se dan entre iguales, entre los alumnos en particular. Diríamos que entonces el acoso derivaría de la violencia escolar. La violencia escolar aquí nos la definen según que es la relación, proceso, condición, por lo cual un individuo o grupo viola la integridad física, social y o psicológica de otra persona o grupo en el espacio educativo, generando una forma de interacción en la que este proceso se reproduce. Aquí, como les digo, lo está manejando de manera indistinta, está refiriendo a la relación principalmente entre iguales, pero sea uno o grupos, ¿no? Entre grupos. Puede darse, por ejemplo, cuando a veces hay hasta enfrentamientos entre un grupo de una escuela y el grupo de otra escuela, ¿no? Puede darse ese ejemplo, o puede darse, ¿verdad?, entre la misma escuela, los mismos grupos. Perdón. Por lo tanto, los tipos de violencia en el ámbito escolar, vamos a ver aquí todas las diferentes relaciones que se pueden dar, ¿no? La extraescolar, es decir, fuera de la escuela, puede darse de afuera hacia adentro, es decir, puede empezar el problema o el conflicto fuera de la escuela, pero al final entra a la escuela, ¿no? Es decir, un pleito entre los compañeros allá afuera puede evidentemente venirse hasta acá. O a la inversa, el problema empieza adentro, pero sale más allá. Sobre todo también aquí ya hay que vislumbrar lo que yo les había comentado, que nuestra visión tiene que cambiar, nuestros conceptos deben de cambiar
cuando también nos encontramos al reto de las redes sociales. Es decir, que ya no nos vamos a limitar a un espacio físico incluso, ¿no? Entonces, cuando hablamos también de que sale, no solamente me refiero a que sale físicamente, ¿no? Sino que incluso se utilizan otros medios para violentar. La intraescolar, pues va a incluir, dice, entre pares, o sea, entre iguales. Aquí entre pares, entre iguales, podría ser entre los alumnos, ¿no? Pero específicamente, insisto, el de entre alumnos le hemos llamado, ya para poder delimitar un poco la diferencia, como el bullying, ¿no? O el acoso escolar. Sin embargo, entre pares también podría ser, evidentemente, entre los propios maestros, ¿no? En este caso, de arriba hacia abajo, por ejemplo, de un maestro hacia un alumno, o de un directivo hacia un maestro, ¿verdad? Podría ser. De abajo hacia arriba, obviamente, de un alumno hacia el maestro, ¿no? Principalmente. Entonces aquí, pues, evidentemente se empieza a dar una mezcla de relaciones en donde que se pueden entablar en una comunidad educativa. Cuando también los padres agreden a otros niños, ¿no? Por haberse peleado, digamos, con sus hijos, ¿no? Entonces también empiezan en esa dinámica. La palabra bullying específicamente dice es sinónimo de acoso escolar y fue acuñado por primera vez en 1993 por el psicólogo holandés Dan Olweus y es utilizado para describir, dice, diversos tipos de comportamientos no deseados por niños y adolescentes. Es una forma de conducta, dice, agresiva, dañina, lasciva y persistente que puede durar meses, semanas o incluso años. Vamos a ver incluso otras definiciones que yo traigo y una de las autoras de esa definición, que es Trixia Valle, ella dio una conferencia y ella fue justo un testimonio de que ella vivió la violencia pues durante toda su vida escolar, es decir, llegó hasta la universidad. Hay que entenderlo porque a veces en nuestro país como que se tiene mucho la costumbre, ¿verdad?, de estar en el mismo colegio, ¿no?, y seguirnos, ¿no?, y luego pasar los mismos grupos, pasar a la otra escuela y así nos vamos. Entonces es muy probable, ¿verdad?, que si no lo paramos, pues nos acompaña toda nuestra vida escolar, ¿no? Entonces, pues hay que atenderlos. Aquí, si ustedes se fijan, pues nos empieza a hablar del bullying o del acoso escolar de varios aspectos, ¿no? Bueno, una nos dice no deseados, ¿verdad? Obviamente yo no deseo sufrir ese tipo de violencia, de esos actos, ni los niños ni los adolescentes. Por lo tanto, de manera indirecta nos está diciendo que no son actos voluntarios, no es una relación voluntaria, ni es un juego, evidentemente, ni me estoy relacionando contigo. Es una conducta que causa daño, ¿no? Es dañina, lasciva, agresiva y que puede durar mucho tiempo. Sin embargo, tampoco el tiempo es, digamos, requisito indispensable para ser reconocido como el acoso. El simple hecho, ¿verdad?, puede ser un hecho aislado, ¿no?, pero también puede ser un hecho repetitivo, ¿no? O sea, algunos autores nos hablan de que debe de ser repetitivo, pero no debemos de por ello, digamos, menospreciar un solo acto. Sí me voy explicando. O sea, porque una condición de que nos digan que sea repetitivo no quiere decir que un solo hecho no puede dar inicio a toda una vida, ¿verdad?, de violencia, sobre todo en el aspecto que decimos de que si no le paro contundentemente, la percepción es de que es algo normal, que es correcto y yo lo sigo haciendo, ¿no? No hay problema. Vamos a ver un video en donde de manera general nos dice lo que muchas personas creen que es la violencia o el acoso escolar y qué cosa sí lo es, ¿no? Algunos mitos, digamos.
This brings tears to my eyes. 'Cause when you are with me, I'm free, I'm careless, I believe. Above all the others will deny. This brings tears to my eyes. My sacrifice, my sacrifice. I just want to say hello again. My sacrifice. Bueno, pues con este pequeño video lo que queremos resaltar son algunas cosas importantes, ¿no? A veces falsas creencias que dan, digamos, pie a justificar o minimizar la violencia, ¿no? Como que, bueno, son actos que siempre han pasado, es un juego de niños, eso va a hacerle el carácter más fuerte, ¿no? Y pues no es verdad, ¿no? No es un juego de niños, es algo bastante grave y que puede traer consecuencias evidentemente fatales. Vamos a ver que los resultados quizá o las maneras de reaccionar pues puede variar dependiendo también de la edad, de la madurez del niño, del joven, ¿no? Evidentemente, y hay factores que pueden ayudar a que esto se agrave más de lo que se vive en esa relación de violencia, si el entorno, digamos, no es favorecedor, si no hay apoyo en el caso de la familia, o no se ve respuesta por parte de la institución educativa. Aquí, por ejemplo, Trixia Valle, la autora que yo les comentaba, nos dice que el bullying lo vamos a definir como intimidación, como acoso, acoso escolar o violencia escolar, o sea, otra vez lo utilizan de manera muy indistinta, y que se refiere a todas las formas o actitudes agresivas, intencionadas y repetidas, que ocurren sin una razón evidente, adoptadas por uno o más estudiantes contra otro u otros. Sin embargo, ya habiendo explicado las definiciones sobre la violencia previamente, aquí empezamos a contrastar y decimos, bueno, nos habla que son actitudes, ¿verdad? Agresivas y que sí hay una intención, hay una intencionalidad y es causar daño, es presionar para que tú hagas o dejes de hacer algo en contra de tu voluntad. Si son repetidas, son constantes, no va a ser un hecho aislado, sin embargo hay que evitar, evidentemente, no hacer caso a esos hechos aislados que pueden derivar en acciones repetidas. Aquí nos dice que es por uno o más estudiantes o contra uno otros, ¿no? Ya dijimos que pueden ser entre uno o más personas, puede ser un grupo hacia una persona, evidentemente, o puede ser un grupo contra otro grupo, ya sea del mismo grupo o de grupos niveles diferentes. Otra definición que nos la da la Ley para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el entorno del Distrito Federal, nos empieza a dar otros elementos y nos dice, son conductas de maltrato, intimidación y discriminación. Y quien la recibe es una relación jerárquica de dominación o sumisión en la que el estudiante generador de maltrato vulnera en forma constante los derechos fundamentales del estudiante. Aquí son de resaltar tres aspectos, ¿no? Nos dice otra vez la discriminación, intimidación, maltrato, pero además nos dice esa famosa relación jerárquica, esa relación de poder que ya dijimos, puede ser real o no, pero yo lo percibo y al final, como yo percibo que tú eres más fuerte, pues hay una sumisión de alguna manera, ¿verdad? Yo me dejo someter, pero eso tampoco quiere decir, ojo, con decir, es que tú tienes la culpa, ¿no? O sea, hay que diferenciar. Una cosa es que yo me perciba como tal y otra cosa es que yo sea el responsable de esa violencia, ¿no? Porque muchas veces lo hemos oído que el padre le dice, pues, ¿qué hiciste, no? Tú lo provocaste, ¿no? O no le creemos. Y hay una vulneración, evidentemente, de los derechos fundamentales del estudiante. Bueno, para empezar, pues el derecho a la educación, ¿no?
quién va a estar a gusto, digamos, en el entorno educativo, quién va a poner atención, quién va a querer regresar teniendo ese ambiente hostil. Entonces, también aquí ya nos empieza a decir que hay que darle atención a esas señales que me pueden dar a entender o saber que él o ella vive violencia. Ya sea cambios de comportamiento, aquí nos lo dice mismo en esta definición, ¿no? Repercusiones en el bajo rendimiento académico, depresión, ansiedad. Las reacciones van a depender mucho de la madurez de la edad del niño, ¿verdad? Pero puede haber cambios bruscos de su comportamiento, de su conducta, puede como reaccionar también de manera agresiva o como de manera sumisa. El buscar aislarse o de plano, ¿verdad? No querer ir más a la escuela. Tenerle miedo a una persona en particular. Aquí también esta ley nos dice que es generada de manera individual o colectiva y nos dice los tipos de violencia que podrían darse: físico, verbal, sexual, psicoemocional o a través de los medios tecnológicos. Recordando las otras definiciones, pues están aquí, pero estamos metiendo el extra, que es los medios tecnológicos, que a veces puede ser igual de difícil, ¿verdad? Porque sabemos que de por sí esto de las redes sociales pues es relativamente nuevo, por lo tanto tampoco hay una legislación al 100% adecuada. Apenas vamos conociendo, ¿verdad?, el cómo se maneja esto de las redes sociales, los problemas que indirectamente se derivan de ello, como por ejemplo el grooming, que es cuando un adulto se hace pasar por un niño o un joven, ¿verdad?, y bajo engaños, pues evidentemente le pide a ese niño, ese joven, verlo en algún lugar a solas, o que le pide desvestirse, ¿verdad?, frente a la cámara. Y bueno, finalmente son personas que están preparadas para ello y lo logran hacer, ¿no? Está demostrado, de acuerdo a la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública, que se tarda menos de 5 minutos, ¿verdad?, en entablar la plática y menos de 10 en convencer al joven que se desnude, ¿no? Entonces, imagínense qué habilidad tienen para que en ese tiempo, ¿verdad?, acuerden una cita a solas o que se desvistan, ¿verdad?, para hacer películas pornográficas o material pornográfico, ¿no? Entonces, toda la problemática que conlleva los medios tecnológicos, el Twitter, el Face y todo ello, ¿verdad?, pues digamos como que hacen que esto sea todavía más difícil, ¿verdad?, de atenderlo, porque no estamos muy acostumbrados al manejo y al conocimiento de. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ¿verdad?, en una definición también nos habla de que siempre lejos de la mirada de los adultos, ¿no? Por lo tanto, si esto lo vamos viendo de manera reiterada, nos va diciendo también de alguna manera algunas respuestas de cómo prevenirlo. Y una de ellas es no dejar ningún espacio libre de vigilancia, de cuidado. En algunos estudios a los jóvenes les han preguntado, oye, ¿tú te sientes bien, seguro en tu escuela? Y la mayoría dice al principio que sí. Pero cuando les cambian la pregunta y le dicen, oye, ¿qué lugares es donde tú te sientes menos seguro? Ellos empiezan a hablar y dicen, en las canchas, en los baños, en lugares donde no están los adultos, ¿no? Y luego si vemos que muchas veces la estructura de la misma escuela, hay escuelas donde sí permite su propia estructura encuadrado, ¿verdad?, tener el panorama de todo, pero también hay escuelas donde las canchas precisamente están hasta atrás o hasta el fondo de la escuela, ¿no? Entonces está lejos de la mirada de los adultos, de una supervisión. Y los baños, pues evidentemente por el espacio del que estamos hablando, ¿verdad?, pues evidentemente nadie está ahí adentro, pero pues no es estar adentro, a lo mejor estar afuera, ¿verdad?, revisar los baños también, porque muchas veces los jóvenes, ¿verdad?, se mandan mensajes en las paredes o en las puertas, y entonces ahí nosotros también podemos identificar. Tenemos que tomar en cuenta que los niños y los jóvenes muchas veces de primera instancia no van a hablar, no van a reconocer que viven violencia por varios factores, por miedo a que no me crean, miedo a que se burlen de mí, miedo a que no haya una respuesta realmente, ¿no?, miedo a que hasta me regañen, ¿verdad?, porque yo lo provoqué o yo lo busqué, ¿no? Entonces, son varios factores que no hacen que la víctima hable de primera instancia. Son varios factores que también deben de contribuir a que haya un espacio de confianza, de libertad, donde ellos se sientan
libres para poder expresar que viven violencia, una persona o un espacio donde ellos lo puedan hacer. Otra de las sugerencias que nos dicen algunos expertos es, por ejemplo, pues poner un buzón, ¿no? Un buzón de sugerencias donde evidentemente ese buzón, ¿verdad?, sea revisado periódicamente sobre lo que están diciendo, porque a lo mejor lo hacen de manera anónima, el reconocer que viven la violencia. ¿Cuáles serían entonces algunos elementos a destacar del acoso escolar? Que es hacia una persona o un grupo o viceversa, ¿no? De un grupo hacia una persona. Que es principalmente cuando hablamos del bullying de los alumnos es entre pares, pero va a haber una relación de dominación-sumisión. O sea, percibo que el otro es más fuerte que yo, no tengo alternativa y me someto. ¿Hay discriminación? Discriminación puede ser en el sentido de que se ha descubierto de algunos estudios que quiénes son los más propensos a sufrir la violencia. Los extremos. Tanto los alumnos más destacados como los que no lo son. Los que tienen alguna habilidad o no. Los que son percibidos como los fuertes o son los percibidos como los débiles. Entonces son los extremos los que principalmente sufren la violencia. Y aunado a eso, a que el propio entorno a lo mejor puede resaltar esas características o esas condiciones, pues pueden agravar más. Hay acoso, hay intimidación, ¿verdad? Yo quiero, te presiono para que tú hagas o dejes de hacer algo en contra de tu voluntad. Son actitudes, pero también son omisiones, agresivas o dañinas. La famosa ley del hielo es un ejemplo, ¿verdad? Hoy nadie le va a hablar a fulanito de tal, ¿no? Hoy nadie le va a hacer caso. Hoy nadie va a jugar con él, ¿no? Hablando del recreo. Nadie se sienta al lado de él. Estamos en un auditorio, pasamos los trípticos y se los salta, ¿no? Constantemente, bueno, pues es una manera de invisibilizarte, ignorarte. ¿Hay daños? Pues evidentemente hay daños. Primero, por lo regular, son daños psicoemocionales y físicos, constantes. Puede haber daños, digamos, o impacto en su integridad física, emocional y sexual. Es decir, también puede haber una violación reiterada. Y por lo tanto, de ahí pueden resultar otros problemas. Por ejemplo, infecciones de transmisión sexual, embarazos no deseados, porque ha habido violaciones continuas y repetidas. Entonces, los daños pueden ser muy graves hasta la muerte de ese niño o ese joven. Ya sea muerte directa por esos hechos, por esos actos, o por suicidios de los jóvenes, ¿no? Evidentemente, si hay una intención de dañar, de causar un daño. Es reiterada, constante y su duración puede ser hasta de años, ¿verdad? Si no lo paramos y ya que dejamos muy en claro que siempre van a buscar que sea lejos de la mirada de los alumnos. Una parte importante que hemos destacado hasta aquí es la indefensión. Si yo como alumno, niño, joven, mujer, hombre, yo percibo que mi ambiente es, digamos, permisivo y que no tengo salida, menos voy a hablar. Y entonces mis problemas pueden ser cada vez mayores porque cada vez va a ser más aislamiento, más miedo, más inseguridad, más baja autoestima, más estrés, más ansiedad y mayores problemas, ¿no? Esto puede también traer, además de lo que ya dijimos, que pueden ser cortes en su cuerpo, intentos de suicidio, puede también incluso generar problemas de otro tipo como son adicciones, ¿no? Alcohol, drogas, para buscar el escape, ¿no? Buscar salidas falsas. Es importante reiterar que no hay una provocación previa por parte de la víctima, o sea, quitarnos esa idea de que él lo provocó. ¿Qué hiciste tú, verdad? Porque la mayoría de las veces pensamos, es que tú vienes, pero es que tú también le pegaste, ¿no? Aguántate, ¿no? O tú qué hiciste, ¿no? Es que tú también te llevas, es que esto, nunca hay que minimizar una acción y no porque él haya hecho una conducta está justificado que el otro también agreda. Lo que debemos de buscar es una solución de manera pacífica, no de alimentar, digamos, justificar la violencia. Entonces, aquí también puede derivar bien, si los problemas van haciéndose cada vez más grandes,
También puede ser que los niños o los jóvenes empiecen a generar actos delictivos, ¿no? Buscar, digamos, de alguna manera, dónde desahogar esa ansiedad, ese miedo y esa inseguridad, o incluso, como yo no me puedo desquitar de este lado, yo busco en otra persona, ¿verdad?, desquitarme o desahogar esa frustración que yo traigo o ese miedo, y entonces es como la cadena, ¿no?, la cadena de violencia. Entonces, simplemente para enfatizar, los tipos de violencia que podemos encontrar es verbal, es a través de palabras, a través de apodos, evidentemente, burlas, menosprecio, rumores, ¿verdad? Fulanito o fulanita de tal es tal por cual. Física, que puede ser desde un empujón, jalones de cabello. Las destrucciones de las pertenencias de las que hablábamos, sí, claro que sí hay daños hacia tus cosas. Ahí hay algunos autores que la dividen en violencia directa y violencia indirecta. La directa es hacia tu cuerpo y la indirecta es hacia tus cosas materiales, ¿no? Tus cuadernos, tu mochila, ¿no? Destruyo tu tarea. Obviamente, pues va a haber repercusiones, ¿no? No solamente el hecho en sí mismo del daño que me pudieras haber hecho a mi mochila, sino a lo mejor la pérdida de un trabajo o una tarea. Lo hemos visto de repente, ¿verdad? Las mochilas que van volando de un piso para otro abajo, ¿no? Eso es una manera de dañarte. Psicológica, pues aquellas que evidentemente te van dañando tu autoestima, ¿no? Eres un tonto, eres feo, eres esto, eres un inútil, no, nadie te quiere, etc. El aspecto social, pues está incluida la ley del hielo, ¿no? El aislamiento hacia la víctima, la marginación, la soledad. La sexual, que ya hemos hecho mención, que no solamente es que directamente puede haber tocamientos, besos sin tu consentimiento, abuso sexual, sino incluso también te mando mensajes con connotación sexual. Y aquí, bueno, pues hay una variedad, ¿no? Porque ya nos encontramos a este nuevo mundo, ¿no? Donde hay grafitis, hay caricaturas, pero el que sea caricaturas o grafitis no quiere decir que no sean graves. O sea, puede estar una caricatura, pero puede ser igual de ofensivo, ¿no? Entonces, algo que nos debe de quedar claro es, yo no deseo recibir esos mensajes en mi teléfono, no quiero que me mandes estas hojitas con esas fotos o con esos juegos, aparentemente, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Pornografía, ¿no? Incluso también, ¿no? Obligarte a ver pornografía. El bullying cibernético, pues ya dijimos también, es utilizando pues todo lo que tenemos, las redes sociales, el Twitter, el Facebook, el chat, el fotoblog. Bueno, hay una infinidad de cosas que yo creo que no solamente por evidentemente atender este tema, yo creo que a todos nos serviría muy bien darnos cuenta de todo lo que existe en las redes sociales y de a todo lo que estás expuesto, no solamente por el bien de tus alumnos, sino por tus hijos, incluso tus familiares y tú mismo. Todo lo que hay, cómo uno debe de protegerse, o sea, poner candados, porque aún habiendo candados están los famosos hackers. Y hasta lo hemos visto a veces en algunas películas, ¿no? Chicas o chicos que son obligados a tomarse fotos con poca ropa o que lo hacen con consentimiento, pero después esas fotos andan por todas las redes sociales, por todos sus compañeros, y pues evidentemente va acompañado, ¿verdad?, con esto de los menosprecios, la burla, el ir en contra de la imagen de esa persona. Entonces, hay que conocer todo lo que existe en las redes sociales, toda la posibilidad que existe. Ahora, todo eso, por ejemplo, de internet y eso, pues se puede imprimir, ¿no? Y ahí lo tienes como una prueba. Pero hay que conocer más sobre todas las maneras de causar el daño, ¿no? Hay muchísimas maneras. Algo importante, ¿qué factores o qué actores más bien intervienen? Son tres, ya sean uno, dos o tres, lo que sea, pero son tres elementos. Es decir, siempre va a haber un agresor o acosador, o agresores o acosadores, víctima o víctimas, y aquí hay algo muy importante, hay cómplices o copartícipes, activos o pasivos. Y esto es igual de importante como la reacción que pueda tener la familia, como la propia escuela, o sea, los maestros, los directivos. ¿Por qué? Porque los cómplices o copartícipes muchas veces, ¿por qué apoyan? ¿Por qué participan? Por temor a ser ellos los que sufran la violencia. Entonces,
ya sea que participan riéndose, aplaudiendo, alentando, grabando. O sea, mi manera de participar puede ser mucho, pero desde eso tan inofensivo aparentemente de yo reírme, yo estoy participando. El quedarme callado y no decir nada, estoy participando. Entonces, los cómplices copartícipes son muy importantes. Para algunos autores nos dicen que quitándole los poderes a estos, a los copartícipes, o evitar que haya copartícipes pasivos y activos, le quitas el poder al agresor. ¿Por qué? Porque no hay eso de me están viendo, me están alentando, y les estoy mandando el mensaje también a todos de que no se metan conmigo, ¿verdad? Porque si no voy a ir con ellos. Entonces, bueno, va junto con pegado, ¿no? Es decir, yo no puedo ser tolerante a ningún acto, considerando como un juego, como un chiste, una broma, o porque yo lo provoqué. Debo de ser contundente y pararlo. Por lo tanto, esos observadores o copartícipes podemos quitarle ese poder a los roles extremos. Es una población neutral, por lo tanto, cuando hablamos de la prevención, los copartícipes son muy importantes. Evidentemente, ¿a quiénes deben de ser dirigidas las pláticas? A todos, ¿no? A todos. Una manera incluso de contribuir a la prevención es a través de cursos y pláticas, porque el mensaje que estamos transmitiendo como institución educativa es, estamos hablando del tema y no vamos a permitir ninguna conducta de este tipo, ¿no? Va a haber límites y va a haber reglas y va a haber un resultado. Entonces, las pláticas responden o es una manera también de mandar un mensaje a toda la comunidad educativa, incluso hasta los padres de familia, ¿verdad? Las pláticas, la sensibilización y la concientización. Ahora, también es importante considerar que estos roles, por lo mismo, participan por el miedo a caer en. Por lo tanto, debemos de entender que los roles no son estáticos. Hay una propensión a caer de un rol a otro. O sea, es decir, yo puedo ser victimario, pues puedo ser víctima. Ser víctima y después volverme victimario, veámoslo en el video, ¿verdad? Lamentablemente muchos de los casos extremos que se han dado en otros países ha sido derivado de eso. Ha sido lo que ha llamado la atención, ¿verdad? Son víctimas que al final decidieron reaccionar no de la mejor manera y que además no solamente agredieron a los que estaban, digamos, directamente involucrados, sino a toda la comunidad escolar cuando pues disparan, ¿verdad? Entonces, hay un cambio de roles, porque los roles no son estáticos y por lo mismo eso te hace actuar y a veces, muchas veces participar, ¿no? No quiero caer en eso, no quiero que se burlen, entonces es más fácil que yo me burle de los demás, ¿no? Para entrar en el mismo juego y que a mí no me visualice, ¿no? Esto, bueno, ya lo hablamos, quiénes son los más vulnerables o más propensos a caer a la violencia. Y bueno, pues vamos encaminando ya a lo que es la prevención, ¿no? La educación, creo que desde el origen de los derechos humanos siempre se ha visto como el arma o el medio idóneo para transformar las conductas negativas hacia conductas positivas. Vamos a ver este video, ¿no? En donde podemos ver pues, una manera de reaccionar diferente y cómo la podemos fomentar. ¿Y tú, Mariana? ¿No vas a salir? Sí, maestra. ¿Qué pasó, Pitufina? Por favor, hoy no. Por favor, ay, no. El sándwich, idiota. No. Que me lo des, babosa. ¿Que no entiendes? Dame el sándwich. Es mío. Toma. ¿Tiene mayonesa de la buena? Sí. Más te vale. Ya sabes lo que te pasa si no me gusta. Ándale, apúrate a comer que se te va a acabar tu recreo. Gorda.
¿Qué andas, mi imbécil? Busco pegamento. ¿Entonces qué te tiene? Ahí no hay nada. ¿Tienes un diario? Ay, qué cursi. Dámelo, Ey. Raquel. Me gusta Juanpis, pero no sé qué decirle. Dile que te quieres casar con él. Nada más que no puedes porque te apesta la boca. Raquel. ¿Qué es esto, eh? ¿Qué? ¿Que le quieres dar besitos al Juanpis? ¿Dónde está el brillo? Es mío. Es mío. ¿Dónde está el brillo? ¿Dónde está? Estás muy chiquita para estas cosas, ¿no crees? Dámelo, Raquel. Ey, ¿quieres? ¡Compra! Ya, Raquel. Es mío. Alcánzalo, André. Alcánzalo. Es mío y lo sabes. Raquel. ¡Vas, carajo! ¿Qué le estás haciendo a tu hermana? Nada. ¿Qué traes en la mano? Este es mi brillo. ¿Por qué agarras mis cosas? ¿Tú crees que con esto te va a hacer caso Enrique el de enfrente? No es cierto. Ay, pobre. Primero haz dieta, ¿no? Ves, estás una floja. Vas y coges todo el cochinero que me dejaste en el año. Este instante, tu ropa se burra. Ahorita. No, ahorita es ahorita. ¿Por qué estás aguantando tus porquerías todo el día? Nada más. Ordenas los, tira todo. ¡Ay, voy! ¿Qué tienes en la cabeza tú? ¡Susana! ¿Qué onda? ¿Por qué no está lista la comida? No me dio tiempo. Ay, sí, no me dio tiempo. Pero te dije o no te dije que tenía que irme a la En 10 oficina muy minutos, rápido te la para una... caliento en 10 minutos, Mario. Ay, en 10 sí, en 10 minutos. Ya no me da tiempo Bueno, para te la nada. pongo para Déjalo, tomar. babosa. Ay, sí, para comerme la fría. Para el caso, Dame me un voy a una sándwich, ¿quieres fonda. un sándwich? Que no me da tiempo, que eres estúpida o qué. Lo que no entiendo es qué estuviste haciendo toda la mañana. Te fuiste a la estupidez esa de los pilates con el instructorcito este. David ni siquiera Ah, fue David, hoy. David, ¿y qué? ¿A dónde se fueron? ¿Te fuiste con él? No ¿A dónde? sé, ¿de qué estás hablando, ¿Esto qué es, Mario? ¿Te lo dio a él? Para que te veas muy guapa, para que se den sus kikos aquí muy bien. Perra, eso es lo que está pasando. Se la estás dando al naquete, ese es lo de hoy. Jefe, ¿qué tal? No, para nada, lo dejé con Normita. ¿Cómo que es el anterior? No puede... No, digo, perdón, señor, digo, es un error, lo corregimos en... No, no vaya a ser eso, jefe, no se lo dé a Ramírez, no es justo. Yo llevo 10 meses trabajando en esto, señor. Jefe, hago lo que quiera, lo que usted diga, por favor, se lo ruego, se lo ruego. Ahora Isa sí se pasó, ¿eh? Claro que no, la maestra es una exagerada. Es que ella sabe que no debe hacer eso. ¿Te castigaron? Obvio. ¿Qué no ves? ¿Qué quieres? Te traje un sándwich. Tiene mayonesa de la que te gusta. Bueno, con este video lo que queremos reforzar es el hecho de que la violencia es una conducta aprendida. Es una conducta que muchas veces viene desde la familia, que lo aprendemos de ahí, lo vivimos ahí, lo vamos repitiendo.
El ambiente familiar, pues, es un entorno que evidentemente influye mucho. Los extremos, de igual manera, son los que ofrecen la violencia, tanto un ambiente permisivo, donde todo se permite, donde no hay reglas, no hay límites, donde hay un ambiente poco afectivo, donde no hay una supervisión, cuidado de los hijos, pues son generadores de violencia. O el extremo, ¿verdad? Donde hay una disciplina muy estricta, golpes, maltrato, pues evidentemente también hace que los niños y los jóvenes respondan violentamente. Ahora, ¿qué es lo positivo de esto? Cuando hablamos que una conducta es aprendida, por lo tanto la podemos desaprender. Y aquí en este caso, pues la educación es fundamental. Ya dijimos que no solamente en este caso, si bien los maestros realizan un papel fundamental, sabemos que es una tarea conjunta de la sociedad, las instituciones educativas, como de la familia. Debe de haber en la familia una buena comunicación, confianza, ¿verdad? Para que los hijos puedan expresar sus necesidades, sus miedos, el darles credibilidad a sus palabras es muy importante y buscar siempre, digamos, mejores salidas para poderlo atender y solucionar. Para la próxima sesión ustedes seguramente van a ahondar más sobre cuáles son las técnicas de intervención, de atención de la violencia escolar. Yo solamente he mencionado algunas de ellas de manera general, como fue lo del buzón, como fue el de realizar actividades de capacitación donde el mensaje sea que eso no se va a permitir y que estamos abiertos al diálogo y a hablar sobre esos temas. Sobre otros temas también de manera indirecta que pueden favorecer el que los jóvenes o los niños se desarrollen de manera adecuada es, por ejemplo, trabajos sobre la autoestima. Se ha demostrado a aquellos niños o niñas que tienen baja autoestima, ¿verdad?, que pueden también ser generadores de la violencia, ¿no? Mis propios miedos o frustraciones hace que yo ataque a aquellos que sí están, digamos, seguros de sí o participen, ¿no? De ahí que podamos entender que a quienes más se ataca es aquellos académicamente hablando o aquellos que son más fuertes emocionalmente. Entonces es importante darle a los alumnos y alumnas herramientas para poder fortalecer lo que es su autoestima. Desarrollar ciertas habilidades y competencias, evidentemente va a ir acompañado también a los valores, ¿verdad? Pues desarrollar lo que es la amistad, la solidaridad, el trabajo en equipo, la cooperación. En otras conferencias nosotros hemos abordado precisamente lo que es la educación para la paz y los derechos humanos, de la cual ya hice mención, y de la metodología que podemos utilizar. Hoy hay ejercicios donde lo que se busca no es en sí el resultado como tal, o el típico que todos buscamos en el pasado, ¿verdad? A ver quién llega primero o a ver quién termina primero, no. Sino los ejercicios que hoy se plantean es que si alguien o no se trabaja en equipo, entonces no se cumple con el objetivo. Es decir, que el fin no es tanto el resultado, sino el cómo lo logramos, ¿no? Es decir, realmente trabajar en equipo, la cooperación, la solidaridad, la empatía. Y son valores que se deben de reforzar. Yo quisiera también en esta parte, si me lo permiten, por el tiempo, ¿verdad?, resaltar que evidentemente, en este caso, el papel del maestro es fundamental, ¿no? A mí me gustó esta frase. En otras conferencias ya hemos hablado, de hecho, cuando hablamos de educación en y para los derechos humanos, sabemos que el maestro es claro que además de transmitirnos conocimientos, nos transmite desde comportamientos y conductas. Nosotros desde que nos paramos estamos lanzando un mensaje, un lenguaje no verbal hacia los niños. Los niños son como esponjitas, ¿verdad? Y los jóvenes. Entonces también la congruencia es muy importante para poder tener credibilidad, para poder, ¿verdad?, hablar de respeto y todos esos valores, pues los tenemos que vivir. Es a eso a lo que se refiere lo de la educación en derechos humanos. Los derechos humanos se vive como un estilo de vida distinto. Son el lograr hábitos, y los hábitos pues se hacen, ¿verdad?, según los expertos, tardamos 30 días en hacer algún hábito.
yo quisiera cerrar sobre todo en el papel fundamental que tiene un maestro, un profesor, una maestra, en trabajar. Y que aquí con esta frase que dice, un profesor trabaja para la eternidad, porque nadie puede predecir dónde acabará su influencia. Tomar conciencia de ello, ¿verdad? Que no sabemos hasta dónde va a acabar nuestra influencia. Y recordar que nosotros, ¿verdad? Muchos de nosotros somos o fuimos influenciados por un maestro, una maestra, alguien que nos dejó una huella y que hizo lo que somos ahora posible, ¿verdad? Aparte de nuestra familia, por supuesto. Y por eso es que yo quisiera compartir este pequeño video que dice, ¿verdad? Todo empezó con un buen maestro. We have liftoff, and mission is on its way. Engaging now. 10-4, enjoy the view. I could never have imagined it to be this beautiful. Good job, Karen. Mission accomplished. Over and out. Muy bien, pues ese fue el mensaje, con eso yo quisiera cerrar y bueno, pues daremos inicio a la sesión de preguntas y respuestas, si me lo permiten. Ay. Tengo que cerrar esto. Bueno, vamos a dar lectura a las preguntas. Aquí me preguntan, ¿verdad?, que si la violencia entre docentes o de directivos hacia maestros es violencia. Bueno, pues sí, efectivamente ya habíamos comentado que si existe esta utilización indistinta de violencia escolar, pues para centrarnos más, o diferenciar más, en la violencia escolar vamos a incluir todo tipo de violencia separar entre todas las relaciones que se dan en una institución educativa, incluyendo, por supuesto, la violencia que pueden recibir los maestros de sus directivos o de un maestro a otro maestro. Y también, por supuesto, lo que ya habíamos dicho, de los padres de familia hacia los maestros. Entonces, ahora, ¿se puede considerar, me dice Azucena de Chihuahua, ¿se puede considerar violencia del alumno contra el maestro? Pues claro, por supuesto que también se considera, está dentro de esas relaciones. Voy a leerlas de manera general para darles respuesta. Diana de Degollado nos dice, ¿qué hacer ante los casos de violencia entre compañeros docentes? ¿No? Aquí otra vez la misma inquietud. Elizabeth Mejía de Tlajomulco, ¿cómo me capacito que las escuelas en las que trabajo sean escuelas libres de violencia? ¿Qué tipo de apoyo puedo recibir o a quién puedo ir? María Dolores León Almanza, de La Paz, Baja California Sur, nos dice, ¿qué nos puede decir de la violencia que se da por los directivos hacia docentes o cualquier trabajador? Carolina Hernández, de Acción 9 del CENTE, nos dice, ¿cuál es el apoyo que brinda la CNDH a los docentes que sufren violencia por parte de los padres de familia? ¿Y a qué instancias podemos recurrir los docentes para manifestar estas situaciones? Alma, también de la sección 9 del DF, dice, ¿cómo tratar al niño que somete? ¿Qué hacer con el niño que comete el acoso? Y por último, dice la profesora María del Rosario Suárez, de Ciudad Constitución, Baja California Sur, ¿qué podemos hacer cuando los padres no aceptan que sus hijos realizan acoso escolar? Bueno, en primer lugar diré lo que les comentaba, dentro de la violencia se deben de reconocer todos los tipos de relaciones que se dan y que pueden en toda relación, digamos incluso en toda relación humana, evidentemente podemos generar violencia, sufrirla o ejercerla, ¿no? Víctima o victimario. Ahora, ¿se puede considerar violencia escolar? Pues sí, ya dijimos que solamente el bullying lo vamos a determinar, en particular entre alumnos, entre pares. Ahora, ¿quién puede ayudarnos a atender? Vamos a ver que las competencias de las de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como de las demás comisiones estatales, los organismos públicos,
tenemos que pensar para atender cuestiones de acciones u omisiones de autoridades y o servidores públicos en primera instancia. Es decir, que cuando el maestro es agredido por el padre de familia, por ejemplo, podría o debe de acudirse ante el Ministerio Público, ya sea por agresiones o por amenazas. De igual manera, pues si un padre agrede a otro niño, ¿verdad?, los padres deben acudir ante el Ministerio Público. Todo para hacer de conocimiento y evitar un daño mayor y que se dé una investigación adecuada. Ahora, dentro del protocolo de actuación que yo hice mención, que lo elaboramos de manera conjunta, pues ahí se establecen algunos pasos o medidas a considerar para que dentro de lo posible, y si la acción o la conducta no es tan grave, ¿verdad?, eso se pueda resolver de manera adecuada y a través de la mediación escolar y que no se lleve, digamos, a una resolución necesariamente jurídica, ¿no?, o jurisdiccional. Entonces, existen pasos en ese protocolo que de hecho me parece que ya se les hizo llegar para que conozcan ese protocolo, cuáles son los pasos a seguir, cómo el maestro tiene que primero notificarle, en este caso, a sus directivos, que son los responsables de tomar las decisiones de qué es lo que debe de proceder. Pero siempre buscando la mejor manera, la conciliación o la mediación. De la misma manera, si yo detecto que un niño es acosador o está generando la violencia, pues existen mecanismos para poderlo atender de manera adecuada. Evidentemente, de momento es actuar de manera inmediata y contundente de que esa acción pues no se va a permitir. Y después pues hablar en particular o específico con ese niño y buscar alternativas, en este caso con los padres de familia. Es importante hacerles saber a los padres de familia lo que está ocurriendo, ¿no?, porque si no pues estaríamos también actuando por omisión. Y evidentemente los padres podrían justificar, ¿verdad?, es que yo nunca lo supe, ¿no?, a mí nunca me dijeron. Y buscar las soluciones. Algunas alternativas que se buscan pues puede ser, no en todos los casos, por eso insisto, depende de qué circunstancia o situación o acción, es buscar también la atención psicológica, ¿no?, para poder también entender debido a qué se está derivando ello, sea porque el niño está sufriendo violencia o es simplemente otros son los motivos, ¿no? Entonces, pero debemos de atenderlos. Ahora, los maestros pueden o van a ser protegidos o recibir ayuda por parte de las comisiones, o en este caso por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Yo creo que aquí es muy importante siempre entender que cuando hablamos primero de derechos humanos, hablamos de todas las personas, ¿verdad? O sea, no estamos hablando de que tal o cual servidor público o que tal o cual persona. Los derechos humanos nos incluyen a todas las personas, independientemente de si somos o no servidores públicos. Ahora, ¿qué leyes protegen a los docentes? Bueno, pues sus propias leyes de su propia institución. Hay una normativa que ustedes deben de conocer ampliamente. Ustedes tienen derechos como responsabilidades y claro que están protegidos. Pero también para poder actuar de cualquier servidor público, o sea, no nada más estoy hablando del docente, cualquier autoridad o servidor público que actúe, tiene que tener bien fundado su actuar, ¿no? O sea, el por qué estoy actuando de esta manera y estar apegado a mis lineamientos o a mi normatividad. Por eso es importante conocerla. ¿Qué es lo que yo debo de hacer en estos casos? Bueno, primero que nada es notificarle a mi superior jerárquico, ¿verdad? Y tomar la decisión pues de manera conjunta o de lo mejor posible. Entonces, claro que ustedes están respaldados, primero en general como personas, pero también como servidores públicos. Nosotros podemos ofrecerles nuestro apoyo también desde la orientación, porque no pensar necesariamente que ya estoy en un problema o que ya hay una violación, sino por qué no pensar, acudo antes, ¿verdad? Ya sea vía telefónica, pueden ustedes recibir la atención o la orientación jurídica necesaria. Entonces, ustedes, yo les sugiero, ¿verdad?, que se acerquen a la comisión. Estas conferencias también, evidentemente, pues son un reflejo de que estamos trabajando de manera conjunta para poder establecer medidas conjuntas a favor de, evidentemente, de la solución de los problemas o los retos a los que se enfrentan las instituciones educativas. Entonces, ese es el mensaje primero que nosotros queremos transmitir. Una, que cuentan con nosotros, que estamos trabajando de manera conjunta, que se están buscando bien respuestas adecuadas y respetuosas a los derechos humanos para que sea en beneficio de las partes involucradas,
Tampoco se tiene todas las respuestas ya inmediatas, esas se van construyendo, ¿verdad? Porque además no todos los casos son iguales, pero los estamos buscando y los estamos trabajando, de verdad. Ahora, ¿cómo pueden ustedes recibir las pláticas? Pues con muchísimo gusto, ya sea aquí, pues a través del propio Comité de Vinculación Social del sindicato, a través de la página de la Acción Nacional de Derechos Humanos o a través del teléfono, ustedes pueden acudir a nosotros. En mi caso en particular, yo soy responsable de atender la capacitación del sistema educativo a nivel nacional y pues nosotros estamos abiertos y gustosos de trabajar con ustedes, que lo hemos hecho de manera conjunta, de ir a todas las escuelas, de hacer un trabajo de día a día, dar las pláticas tanto a los padres, a los niños, como a los maestros, para que todos estemos en la misma sintonía. Se van construyendo, ¿verdad? Porque además no todos los casos son iguales, pero los estamos buscando y los estamos trabajando, de verdad. Ahora, ¿cómo pueden ustedes recibir las pláticas? Pues con muchísimo gusto, ya sea aquí, pues a través del propio Comité de Vinculación Social del sindicato, a través de la página de la Acción Nacional de Derechos Humanos o a través del teléfono, ustedes pueden acudir a nosotros. En mi caso en particular, yo soy responsable de atender la capacitación del sistema educativo a nivel nacional y pues nosotros estamos abiertos y gustosos de trabajar con ustedes, que lo hemos hecho de manera conjunta, de ir a todas las escuelas, de hacer un trabajo de día a día, dar las pláticas tanto a los padres, a los niños, como a los maestros, para que todos estemos en la misma sintonía. Se van construyendo, ¿verdad? Porque además no todos los casos son iguales, pero los estamos buscando y los estamos trabajando, de verdad. Ahora, ¿cómo pueden ustedes recibir las pláticas? Pues con muchísimo gusto, ya sea de todos sepamos que son derechos humanos y que los derechos humanos van a lo mejor no lo dije, se me fue, pero es importante mencionarlo. Es claro que van a tener responsabilidades, ¿no? De manera íntima. Entonces, a veces se ha desconocido o se ha dado una mala información, pero no es que no haya responsabilidades, ¿no? Todo derecho trae su responsabilidad. Entonces, con mucho gusto nosotros podemos ofrecerles esos cursos a sus escuelas para dirigirse a todos los sectores, con la intención de que cada vez más sumemos esfuerzos y bueno, pues sigamos esa parte, ¿no? Ustedes pueden entonces acudir a nosotros y poder nosotros también ayudarles, incluso a veces ser hasta mediadores, ¿no? Hay áreas específicas que tienen programa, de hecho hay un programa específico para atender los problemas de violencia escolar. Bueno, pues yo les agradezco mucho, quiero comentarles que, perdón, que el material de esta conferencia, como de otras, la presentación y los vínculos para los videos serán distribuidos por conducto del Comité de Vinculación Social del sindicato. Y bueno, también la Secretaría Técnica encabezada por el licenciado Joaquín Narro Lobo, que he mencionado anteriormente, pues nos ponemos a su disposición para recibir todas sus solicitudes de capacitación para alumnos, padres, personal docente y administrativo, a todos los planteles, y que pues no olviden que pueden recurrir a nosotros, la comisión, que les daremos la atención especializada a sus quejas y que tenemos la mejor intención de trabajar de manera conjunta. Para finalizar, yo quisiera agradecerle a todos los docentes que nos acompañaron este día, aquí conmigo en el foro, así como a quienes nos dieron en transmisión en vivo, invitándolos a la próxima conferencia que se va a realizar el 12 de septiembre a las 9 de la mañana, con el tema Foros y sugerencias de intervención ante la violencia escolar, impartida por Ángeles Hernández. Entonces, bueno, pues estas conferencias continúan para seguir ampliando, ¿verdad? Y reforzando los conocimientos y sobre todo las herramientas, ¿verdad? Para atender problemáticas. Les agradezco nuevamente y bueno, pues que pasen este día. Muchas gracias. A quienes nos dieron en transmisión en vivo, invitándolos a la próxima conferencia que se va a realizar el 12 de septiembre a las 9 de la mañana, con el tema Foros y sugerencias de intervención ante la violencia escolar, impartida por Ángeles Hernández.